Dios me bendiga a todos mis hermanos de la iglesia Cristo Vive Hoy y para que los que siguen en las redes sociales. Damos gracias a Dios por este día nuevo de misericordia, de su bondad. Vamos a leer un versículo bíblico. Está en Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. En Cristo Jesús. Y después leemos el 6 y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Iglesia y hermanos que nos siguen por las redes sociales, esto es una gran bendición para nosotros. Ella nos escogió, nos santificó por medio de la sangre de Jesucristo, y el único propósito es para alabar y bendecir su santo y divino nombre. Así que yo te invito ahí en el lugar donde tú estés, que levantes tu voz, alabes al Señor, Dios Todopoderoso, aquel que nos ama con amor eterno. Así que, iglesia y mis hermanos que nos siguen por las redes sociales, vamos a alabar juntos a nuestro Dios y exaltar a aquel que es digno de toda honra y de toda gloria. Así que vamos a presentar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, nueva misericordia, por tu amor, Padre, que nos demuestras, Señor. Gracias porque tú es grande, usted es maravilloso, es todopoderoso. Gracias porque nos ha dado este día para poder ver esa grandeza, esa majestad, esa hermosura en tu naturaleza. Podemos ver cómo, Padre, nos levanta, Señor, para poderte alabar y bendecir. Padre, presentamos todo lo que se va a hacer en este tiempo, las alabanzas, la prédica, la escuelita dominical, todo, Padre, que sea agradable delante de ti. Tome el control, Espíritu Santo, que todo lo que se haga, que sea el único objetivo para alabar y para bendecir a nuestro Dios Todopoderoso. Te lo dejamos todos en tus manos, Espíritu Santo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi hermano, alábalo porque Cristo vive. Voy a brillar con Jesús. Él es tan grande y tan asombroso. Su palabra en mí enciende la luz. A lo más alto yo puedo ir. Voy a cantar, voy a saltar, voy a contarles que yo soy la luz. Soy de Jesús. Yo soy la luz. Soy de Jesús. Contentas todos de poder estar con ustedes por este medio de comunicación. Niños, ¿les gustó la canción? Aquí está muy chula la canción. Tenemos que brillar donde quiera que estemos. Entonces, para ello necesitamos que Dios nos ayude. Entonces van a cerrar los ojitos y vamos a orar. Papito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, te rogamos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a brillar en todo sitio, Señor, a dar un buen testimonio. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por nuestros padres que nos ayudan en todo, que nos instruyen en tu palabra. Gracias también a nuestros pastores, porque ellos son la autoridad, Señor, puestas por Dios. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, y hoy tenemos un invitado, el cual nos estará dando unos consejos. Espero les haya gustado, niños, esta historia. Que Dios los bendiga. Adiós. Eunice y la madre de Timoteo y la abuela Loaida amaban mucho al Señor. Ella siempre procuraba que Timoteo fuese expuesto a la palabra de Dios y cada día ella le leía la Biblia. Cada día su abuela y su madre le explicaban la palabra de Dios a este pequeño niño. Sí, saben, este pequeño fue creciendo
creciendo, pero siempre fue expuesto a la palabra de Dios. Y miren, aquí vemos al joven Timoteo, pero que creen aún, que seguía siendo enseñado la palabra de Dios. Pero saben, antes que ellos empezaran con la palabra, le pedían el respaldo, su respaldo a Dios y que les hablara y poderlo amar para que ellos le pedían que lo pudiera amar y conocer más y más. Timoteo vivía en Listra y saben, un día llegó a la ciudad de Derbe Listra, un gran siervo de Dios. ¿Saben quién es? Sí, era el apóstol Pablo. ¿Saben cuando Pablo visitaba a los hermanos? ¿Saben qué le decían los hermanos a Pablo? Ellos decían, ¡Hey, Pablo! Aquí hay un joven que se llama Timoteo. Él es obediente, muy respetuoso, ama mucho a Dios, sabe mucho de la palabra, ora siempre. Y Pablo le dijo, ¡ah, qué bueno! ¿Y saben qué, niños? Un día Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ¿quieres acompañarme en mis viajes? Y Timoteo le respondió, ¿yo? Saben, niños, Timoteo no lo podía creer. Él pensaba, ¿viajar con el apóstol Pablo? ¡Oh, qué gran privilegio! Y así, por muchos años, Pablo y Timoteo trabajaban juntos, predicando el Evangelio. Sí, Timoteo conoció nuevas tierras y predicó la palabra de Dios en lugares donde nunca había oído de Jesús. Ellos fueron usados por Dios en esas tierras. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que era su hijo amado en la fe. Y se preocupaba mucho por su bienestar. Pero saben, niños, Timoteo no siempre viajó con el apóstol Pablo. Cuando ellos estaban en Efesio y Pablo iba a seguir su viaje, fue necesario que Timoteo se quedara allí para seguir predicando la palabra de Dios y seguir enseñando a la iglesia. Pablo nunca abandonó a Timoteo, todo lo contrario, niños, siempre se preocupaba por él. Es por eso que Pablo le escribió 2 cartas muy hermosas a Timoteo. La primera y segunda de Timoteo son unas cartas muy hermosas. Y en una de las cartas, Pablo le escribió a Timoteo y siempre le recordaba la fe sincera que Timoteo tenía y que había aprendido de su madre y de su abuela. Pero saben, niños, había personas que menospreciaban a Timoteo porque decían que era muy joven para ser pastor, y esto llegó a oídos de Pablo, y es por eso que Pablo le escribe esta carta animando a Timoteo. Niños, vamos a escuchar lo que Pablo le decía a Timoteo. Es en primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y así el Señor seguía usando grandemente a Timoteo. Joven Timoteo, ¿nos podría explicar el versículo, por favor? ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar? Primera de Timoteo 4:12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto quiere decir que no dejes que nadie te menosprecie por ser joven, niño o niña. Dios nos ama a todos y somos muy especiales para Él. Por eso, en ese versículo, hay algunos consejos que te pueden ser útil para ser feliz. Podemos ser ejemplo, primeramente, en palabra. Esto quiere decir que no debemos de decir mentiras, groserías o ser chismosos. Debemos ser un buen ejemplo en conducta. Esto quiere decir, debemos obedecer a nuestros padres, respetar a los demás
respetar a nuestros maestros y compañeros, hacer nuestra tarea y cuando podamos ayudar en nuestra casa. Debemos ser ejemplo en amor. Debemos amar a Dios primeramente. Debemos amar a nuestros familiares y a nuestros amigos. También debemos amar a las personas que no nos caen tan bien. Debemos de ser un ejemplo en nuestra vida espiritual. Es decir, mantenernos en comunión con Dios, platicando con Él y cantando sus alabanzas con alegría. Debemos ser un buen ejemplo en fe. Debemos confiar a Dios y platicarle a nuestros compañeros de su grande amor por ellos y por sus familias. Debemos también de ser un gran ejemplo en pureza. Esto quiere decir que no debemos de hacer cosas escondidas, debemos de respetar nuestro cuerpo y el de los demás también, porque nuestro cuerpo es casa de Dios. También debemos de ocuparnos de leer la Biblia y estar en comunión con Dios. Si seguimos estos consejos, será muy fácil ser felices en una vida en Cristo Jesús con nuestros familiares. Bueno, niños, espero les haya gustado la historia y que la pongan en práctica. Y también decirles que, bueno, hasta una próxima ocasión. ¡Chao! Qué lindo es ser luz. ¿Y será que yo también puedo brillar? Sí, porque tenés a Jesús. Tú también puedes hoy brillar y al mundo dar de su amor. Voy a cantar, voy a saltar, vamos todos a brillar. Vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a contarles que somos la luz. Soy de Jesús. Somos la luz. Soy de Jesús. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios y todopoderoso reina.
este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. De tu espíritu, quiero más de tu fuego, quiero más de tu espíritu, quiero más de tu fuego. Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Todo el honor entregamos al único
del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, y digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás.
Buenos días, hermanos, hermanas. Qué bendición en esta mañana poder nuevamente reunirnos en online, pues para adorar, para alabar, para ensalzar al Señor. Amén. Yo me siento bendecido, me siento contento. Damos gracias a Dios por todos los hermanos, hermanas, ministerios que colaboran para que este culto se pueda nuevamente hacer este domingo. Muy bien, hoy quiero compartir una palabra que trata sobre la lepra, sobre los leprosos en la Biblia, sobre esas personas que tenían esa terrible, horrible enfermedad. Y quiero, si tienes ahí tu Biblia, sin más quiero compartir la palabra. Si tienes tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 12 hasta el 19. Libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 12 al 19, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a decirle al Señor, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por lo que llevamos de reunión. Ahora queremos presentar cada vida, cada corazón, cada mente, Señor, y también presento mi vida delante de ti para que tú me ayudes a exponer, a predicar tu palabra como tú quieres hacerlo en esta mañana. Háblanos de tal forma que seamos bendecidos, edificados, sanados, restaurados, según la necesidad de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, interesante. 10 leprosos se acercan a distancia prudencial ante Jesús y comienzan a clamar, a gritar, a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús a lo lejos le dijo: bueno, tenéis que ir donde los sacerdotes. Él se estaba refiriendo a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Tenían que ir donde el sacerdote para que les examinaran de que la lepra ya no estaba en sus cuerpos. Entonces dice que mientras ellos iban hacia el sacerdote, la lepra desapareció, quedaron sanos. Ellos miraron sus manos, sus brazos, sus cuerpos a los compañeros y se dieron cuenta que la lepra había desaparecido. ¿Y qué hicieron? Pues 9 de ellos, me imagino que se fueron corriendo a sus casas, a sus hogares, donde sus familiares, pero hubo uno de ellos, y encima samaritano, extranjero, no era del pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Bueno, fue donde Jesús se postró, se humilló y le dio gracia, dio gloria a Dios y le dio las gracias. Y es interesante que Jesús, ya cuando él se pone a dar la gloria a Dios, cuando él se pone a darle gracias a Jesús, Jesús no solamente le dijo: bueno, vete donde el sacerdote y muestra para que confirme que ha sido sanado, sino que le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante. No solamente este leproso fue sanado, sino también fue salvo. Los otros también habían reconocido en distancia, a lo lejos, cuando ellos no se podían acercar, reconocieron: Jesús, Maestro. Pero una vez que había sido sano, se acercó a Jesús, se postró a Jesús y lo reconoció y le dio la gloria. ¿Qué quiero decirte?
10 personas enfermas y solamente uno agradecido. A veces sucede en el cuerpo de Cristo, como hay muchas personas que claman a Dios, que clamamos al Señor, y cuando Dios nos bendice, no somos agradecidos. Yo lo puedo ver en medio de la pandemia, en medio de la situación que hemos vivido. Muchos han clamado, Dios ha provisto, pero ha pasado la pandemia y muchos ya no quieren saber nada de Jesús, ya se han olvidado. Gloria a Dios por esos otros, por esas otras que buscan al Señor, que se postran, que han reconocido que Jesús se merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Veamos otro caso de otro leproso. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 hasta el 45. Dice, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ven, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gloria a Dios. Vemos que Jesús nuevamente lo sanó y lo mandó, como dice el Levítico 14 del 1 al 3, que fuera donde el sacerdote para que lo examinara, para que pudiese ver que la plaga ya no estaba en su cuerpo. Ahora quiero destacar aquí varias cosas diferentes a los otros leprosos. Fijémonos bien que vino, dice a él, un leproso, rogándole, hincada su rodilla, reconociendo que Jesús lo podía sanar. Y le dijo, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús no dijo las palabras como le dijo a aquellos 10 leprosos, sino que dice que teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Hermanos, en esta ocasión, tal vez no somos conscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero un leproso en ese tiempo era alguien que tenía que ir, como vamos a ver lo que dice la Biblia, gritando, diciendo que venía, que era un leproso, inmundo, inmundo. Nadie se acercaba a ellos. Jesús lo dignificó tocándole. Podía decir las palabras, podía decirse sano, pero Jesús lo tocó y lo sanó. Ese hombre tal vez llevaba meses, o pienso yo años, sin que nadie hubiera mostrado afecto hacia él, compasión hacia él. Nadie había mostrado ni amor, ni cariño, ni afectividad, ni humanidad hacia él. Y Jesús lo dignificó, no solamente sanándolo, sino tocándolo. Déjame decirte, muchos de nosotros, por no decir todo, antes de conocer a Jesús, en alguna manera éramos leprosos. Pecábamos de una forma o de otra. La lepra espiritual estaba vigente en nosotros y Jesús nos vio sucios, nos vio enfermos, pero Él tuvo compasión de nosotros. Se acercó, nos tocó, nos sanó, nos dignificó y nos hizo hijos de Dios. Aleluya. Fíjate que cuando él se acercó, este leproso, se acercó en lo privado, se acercó donde nadie lo pudiera ver. Por eso Jesús dice que le encargó rigurosamente que no se lo dijera a nadie. No era algo público que estaba haciendo en lo privado, pero se acercó conforme sus necesidades. Déjame decirte, a veces en lo público puede ser que aparentemos, que digamos, que tengamos una posición, pero qué importante en lo privado. Humillarnos delante de Él, reconocerlo delante de Él, que solamente Él es Dios, que solamente Él nos puede sanar. Aleluya. Fíjate, otro evangelio nos dice que lo tocó y quedó curado. La Biblia nos enseña que se tenía mucho temor, aún se tiene, pero en aquel tiempo era una enfermedad
visible en todo lugar y se tenía mucho temor a la lepra, porque al no haber cura y al provocar enormes lesiones e incluso la muerte, la cercanía a un leproso era sinónimo de contagio seguro, por lo cual se consideraba a un leproso como un gravísimo peligro que había que evitar. Había normas estrictas en cuanto a los leprosos, a los cuales se les expulsaba de las ciudades, de los poblados, para que no contagiaran a los demás. Y una vez fuera, tenían estrictamente prohibido acercarse a las personas, a los residentes de los pueblos, de las ciudades. Por eso, como dice la Biblia en Levítico 13, 45, 46, Levítico 13, 45, 46, que el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Otra versión nos dice: el que tenga la enfermedad peligrosa en la piel deberá rasgar su ropa y descubrir su cabeza. Con la cara semicubierta deberá gritar: impuro, impuro, impuro. Triste, tremendo. Sin embargo, Jesús se compadeció. Jesús también se compadeció de nosotros, tal vez cuando nadie nos amaba, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Él se fijó en nosotros, nos tocó y nos salvó. Otra de las características de un leproso es que tenía que anunciar su llegada. Por eso tenía que llevar un cencerro o algo similar, algo parecido, para que los demás lo escucharan y no entraran en contacto con ellos. Si ellos no lo hacían, el pueblo, la ciudad, los podía apedrear. También había gente que tal vez se compadecía de ellos y los asistía de alguna manera, tal vez eran familiares cercanos, padres, madres, hermanos, hermanas, y dejaban los alimentos a cierta distancia y ellos se retiraban para que el leproso pudiese recogerlo. Por eso es un signo de la divinidad de Jesús el hecho de que el leproso fuera y lo tocara. Por eso es un signo de la divinidad de Jesús que él pudiese tocar al leproso y curarlo, porque un hombre normal y común como nosotros no podría hacerlo. Quiero hablarte un poco de la lepra. Según nos dicen los estudios realizados, la lepra se remonta hasta por lo menos 600 años antes de Cristo en la India y por lo menos 200 años en China, en Japón. Las primeras pruebas científicas de esta enfermedad proceden de un esqueleto egipcio y de 2 momias coptas de los siglos II antes de Cristo y 5 después de Cristo. No sé si sabías que todavía hoy la lepra, esta enfermedad, sigue vigente y sigue contagiándose. Déjame decirte que en el siglo XXI, en el año 2019, se han reconocido más de 200.000 casos de lepra. El 70%, 140.000 aproximadamente, han sido diagnosticados en la India, que es el país que abarca la mayor cantidad de leprosos en el siglo XXI, un 70%. Pero también ha habido en otros países síntomas de la lepra. La lepra todavía sigue vigente. En España en el año 2019 se diagnosticaron también 20 casos. Gracias a Dios que realmente hubo un doctor llamado Armeu Hansen, noruego, que en el año 1873 detectó el bacilo, la enfermedad, la microbacteria que hacía que la lepra se contagiara. Y fíjate, en el año 2014 fue un reconocido médico venezolano que encontró la vacuna contra la lepra. Perdón, en el 1987. En el año 1987, el caraqueño, como así lo dice, inoculó la vacuna de la tuberculosis y ahí pudo sacar pues esa vacuna. Ese hombre fue llamado Jacinto Coín García, es decir,
desde el 1987 hay vacuna contra la lepra, pero esta enfermedad todavía sigue afectando, como estoy diciendo, a miles de personas. Claro, si comparamos que dicen que aproximadamente somos 7.700 millones de personas en el mundo, 200 o 208.000, tal vez no son muchas, pero son personas que todavía sufren. Dicen, hermanos, que afecta sobre todo a los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias, los ojos, pero si no se trata rápidamente puede producir graves secuelas. El rechazo que siguen sufriendo ellos impiden que a veces no quieran que le diagnostiquen porque sus familias, sus amigos tienden a dejarlo. No sé si nos hemos dado cuenta, pero este último año con el COVID-19, algunas personas que han pasado esa enfermedad, tal vez por días, semanas o incluso meses, han sentido rechazo al haber pasado esa enfermedad, como que otros han tenido ese pánico, ese vapor, ese pavor. Imagínate la lepra, lo que era en esos tiempos, lo que sigue siendo todavía, esa enfermedad que se puede contagiar simplemente por los síntomas que pueden ser el tocar, el hablar, el acercarse. Mira, hay un misionero llamado Andrew Campbell, es un misionero irlandés que llegó a Ghana en el año 1971 en un barco y él fundó una organización que se llama Leprosy Committee y es una ONG que equipara los derechos de todos los individuos que han pasado o están pasando esta enfermedad. Él sintió un llamado de Dios, como dice la Biblia en Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y de gracia dad. Déjame decirte, este hombre sintió ese llamado porque dice que aún es peor el rechazo, ese dolor espiritual, ese dolor en el alma que sienten esas personas a ser echadas, a ser estigmatizadas por causa de esa enfermedad, que a veces el dolor que sufren. Y él tomó la decisión de ir a Ghana, ¿para qué? Para ayudar, para poder socorrer a las personas que tienen esta enfermedad o también que han pasado. Aún siguen leyes en contra de los leprosos. En más de 23 países todavía quedan 130 leyes que hablan en contra de las personas que tienen lepra. Están en Singapur, aún en la India y en Estados Unidos. Y ahí tienen derecho incluso a divorciarse. Si la esposa tiene su esposo con lepra, puede decir me divorcio de él, etcétera, etcétera. Muchas de esas leyes fueron creadas en el siglo XIX por causa de la lepra, pero todavía siguen vigentes. Yo quiero simplemente entrar en el mensaje. Hemos hablado de la lepra. Hoy quiero decir que espiritualmente se puede comparar la lepra con el pecado. Hoy espiritualmente podemos hablar de que la lepra espiritual sigue dañando, sigue afectando. Dice que esta enfermedad hace visible, pero también internamente destruye los nervios, destruye los tendones de tal forma que la persona pierde la capacidad de hacer las cosas normales. Quiero decirte que hoy más que nunca todos, te lo vuelvo a repetir, éramos leprosos cuando Jesús nos encontró, nos tocó, nos salvó, nos sanó. Por eso vale la pena estar agradecido, por eso vale la pena ser consciente de que realmente Jesús nos amó, nos ama y Jesús te ama. Ahora, yo decía antes, ¿cómo se transmite la lepra? Se transmite sobre todo por el habla, por la tos, por las gotículas que también se transmiten el coronavirus. Y es mucho más contagioso y también por el contacto directo con las lesiones de la piel. Esas manchas muy claras que son insensibles al dolor, al calor, son uno de los primeros síntomas. Quiero decirte que también la mayoría de las personas que pasan la lepra les quedan secuelas. Nosotros también teníamos secuelas, pero gracias a el Espíritu Santo que administra nuestras vidas, esas secuelas mentales, espirituales, humanas, carnales,
son restauradas. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas, somos personas que como Jesús sanó a esos 10 y ellos 10 se dieron cuenta, porque algunos de ellos tendrían los dedos deformados, otros tendrían agujeros en sus manos, en sus brazos, fueron totalmente sanados y restaurados, pero solamente uno fue agradecido. ¿Eres agradecido? Somos agradecidos a Jesús. He visto gente tocada, sanada, restaurada, bendecida por Dios, pero que ha pasado el tiempo y se han alejado de Él. Quiero decirte que hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que en medio de este mundo hay una plaga de pecado. En medio de este mundo hay una plaga que trata de contagiarnos. Fíjate bien, dice que esto mayormente se pega por el habla. ¿Qué estás escuchando, hermano, hermana? Hermano y hermana, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que hablas, porque puedes contaminar o puedes ser contaminado si estás cerca de personas espiritualmente leprosas. Quiero que entiendas que hay que amar al pecador, pero tenemos que guardar las distancias para no estar tan cerca que nos puedan contaminar. Hoy más que nunca tenemos que protegernos y guardar nuestro testimonio. Si estás criticando, pues estás produciendo lepra en tu vida y en otras personas. Si estás murmurando de una manera o de otra, estás siendo afectado y estás afectando a otras personas por causa de la murmuración, la plaga del pecado. La Biblia nos habla de la plaga del pecado. Acuérdate, una mujer llamada María, que era la hermana de Moisés, ella comenzó a criticar, a murmurar de Moisés. Dios la escuchó, porque no te olvides, Dios nos escucha. Dios nos escucha. Yo me imagino que María con Moisés se sentía que ella era la que lo había cuidado. Cuando Moisés nació, su madre lo amamantó unos meses, como todos sabemos la historia que nos habla de Moisés, ahí en Éxodo, dice que su madre lo puso en la canasta y que María fue vigilando a ver hasta dónde iba, hasta que llegó allí a palacio. Yo imagino que ella sobre Moisés diría, yo soy la hermana mayor, Moisés sí, pero yo si no fuera por mí, ¿qué hubiera sido de él? Y ella dice en la Biblia en Números 12, versículo 9, que criticó y murmuró de Moisés. Mira lo que dice Números 12, 9 y 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María. Y he aquí que estaba leprosa. Imagínate, una persona del pueblo de Dios se convirtió en leprosa. ¿Por qué? Por murmurar, por criticar. ¿Por qué? Por murmurar y por criticar. A veces no le damos importancia. No, si eso no es nada, cuidado. Estar hablando en contra de lo que Dios ha establecido, estar hablando en contra de Dios, trae consecuencias. ¿Y ahí qué hizo Dios? Pues tomó juicio sobre ella. En aquel tiempo, aún hoy en día, muchos piensan que la lepra es siempre un juicio divino y no es así. Pero en algunos casos, como la Biblia nos manifiesta aquí, en el libro de Números, María fue leprosa, se convirtió en leprosa por criticar, por murmurar a Moisés y en este caso por murmurar contra Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, quedó fuera del campamento durante unos días, hasta que ella reconoció, hasta que ella admitió su error y pidió perdón a Dios por sus pecados. Dios trajo juicio sobre ella. Qué triste que una vez que el Señor ya nos ha limpiado, a veces tengamos partículas que escuchamos o que estamos cerca o incluso tocamos esas heridas, esa llaga, ese pecado y nos contagia, siendo que Cristo ya nos ha limpiado. Tenemos el COVID en este tiempo. Hay personas que lo han pasado, pero eso no queda exento de que lo puedan volver a pasar.
muchas veces se baja la guardia y otra vez se vuelve a coger la enfermedad. Espiritualmente hablando, si Dios nos ha sanado de la lepra, si Cristo nos ha limpiado del pecado, mantengámonos alejados a cierta distancia de esas personas que están continuamente trayendo palabras, trayendo situaciones que no convienen, que no nos edifican, que Dios no quiere. Quiero hablar por último de un hombre ya muy conocido, Naamán. Naamán era una persona, un general del ejército sirio. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 3, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 3, que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fijémonos bien, este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. De nada le servía a Naamán ser valiente o valeroso, como lo describe la Biblia, porque era leproso. Yo imagino que este hombre pasaría y diría, sí, este es Naamán, pero daría un poco de, perdóname la expresión, repugnancia, asco, contemplar esas llagas, esas manchas en su cuerpo. A pesar de eso, en su pasado, él había vencido. No sabemos cuándo había contagiado la lepra en su cuerpo, si fue después o durante esas batallas, o hacía poco, o hacía mucho. Lo que sí dice la Biblia, que era valeroso, pero era leproso. Déjame decirte, de nada nos sirve tener dones, de nada nos sirve tener ministerio, de nada nos sirve tener cualidades si estamos leprosos. Tarde o temprano esas llagas se van a manifestar. Tarde o temprano esa enfermedad se va a manifestar. Primera de Corintios nos habla todo ese libro de que la iglesia de Corinto tenía todos los dones, todos. Hablaban en lenguas, profetizaban, tenían diversos géneros de lengua, tenían fe, tenían dones de sanidad, etcétera, interpretación, profecía. Pero no tenían amor. Pero en medio de la iglesia estaban permitiendo el pecado. En medio de la congregación estaban permitiendo el pecado, que hasta uno de ellos estaba viviendo, pecando, adulterando con la esposa de su padre, con su madrastra. Y lo malo no era eso, lo malo es que ellos lo admitían y le daban un lugar. Déjame decirte que hoy más que nunca nosotros debemos hacer como hizo Naamán. ¿Qué hizo Naamán? Bueno, pidió ayuda. ¿Y qué hizo Dios? A través de su profeta le dio la respuesta. Él esperaba que el profeta levantara sus manos, que descendiera del cielo fuego y que lo sanara y que hubiera... No, y el profeta ni siquiera salió, le dijo, oye, dice el profeta que te metas en el río 7 veces. Y Naamán se enfadó. Naamán dijo, vengo yo de tal sitio de Asiria, no hay mejores ríos que aquí, que me tengo que meter en este río. Qué bueno que tenía consejeros y le dijeron, hombre, Naamán, si te hubiera pedido una dote o te hubiera pedido algo más fuerte, no lo hubieras hecho. Ya que has venido, ya que hemos venido, no te cuesta nada probar y obedecer y meterte en el río. Y ahí se metió una vez y no pasó nada, y 2 veces, y 3, y 4, y 5, y 6. Y yo imagino que diría, no pasa nada. Pero la 7ª vez, en obediencia, su lepra fue quitada de él y fue sanada. Hermano y hermana, ya que llevamos tanto tiempo buscando de Dios, ¿por qué no obedecemos a Dios? Hay cosas tan sencillas como la obediencia que traen tanta bendición. Naamán obedeció y la lepra desapareció. Podíamos hablar de Uzías, aquel rey que se metió en el templo y quiso ofrecer un sacrificio, cosa que la Biblia lo prohibía. Luego lo puede leer en 2 de Crónicas 26, 19. Él trató de
coger un incensario y ofrecer ofrenda, un sacrificio a Dios, cosa prohibida para los reyes. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes, Ucías. Tú eras un rey, ¿por qué no lo valoras? No, ahora también quería ser sacerdote. Hermano y hermana, valora donde Dios te ha puesto. Valora la congregación donde Dios te ha puesto. Valora tus autoridades, tus hermanos, tus pastores, tus líderes. Valora lo que estás haciendo para Dios. Porque si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho. ¿Y qué sucedió? Según nos decía Segunda de Crónicas 26, 19, que cuando él era fuerte su corazón se enalteció, se envaneció. ¿Qué sucedió? Le salió lepra en la frente y ahí ya tuvieron que ser echados, sacados y vivió en una casa aparte hasta el día que murió por no valorar, por no obedecer, por no ser agradecido a lo que Dios tenía para él. Quiero concluir con un hombre llamado Simón. Simón el leproso, lo dicen los evangelios en Juan 12, en Marcos 14 y en Mateo 26. Dice que invitó a Jesús y cuando Jesús estaba allí, en ese lugar, una mujer rompió un frasco de alabastro y llorando, con sus lágrimas se enjuagaba, con sus cabellos limpiaban los pies de Jesús y él, viendo ese panorama, dijo, si este fuera profeta, si este fuera realmente un hombre de Dios, sabría que esta mujer es pecadora. Y ahí Jesús le dice y empieza a hablar con él, a confrontarlo, hasta el punto que la conclusión que yo quiero darte de este mensaje es, Simón, ¿por qué no en lugar de criticar y juzgar a esa mujer pecadora, mira tus manos, mira tu cuerpo, que has sido leproso, o que eres leproso, aunque tal vez podían estar con él porque la enfermedad ya había pasado y no era contagioso? En lugar de aprovechar esa oportunidad, se pone a juzgar de que una mujer era pecadora. Él mismo podía decirle a Jesús, si aún quedaban secuelas, que lo sanara. Podía decirle a Jesús que tocara su cuerpo y quitara todo residuo de la lepra. La conclusión de este mensaje es, vayamos donde el Maestro y si aún necesitamos algunas de nuestras áreas que sean sanadas, que sean tocadas por Él, vamos a decirle, Señor, límpianos, Señor, sánanos. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie de toda lepra. Vamos a decirle al Señor que con su sangre nos limpie. Tal vez en el pasado ya nos limpió y tal vez en el presente nos hemos vuelto a contagiar en alguna área por causa de la crítica, la murmuración, del pecado. Hoy es el día de acercarnos a Jesús y decirle, Jesús, tócame, Jesús, sáname. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por haberme permitido compartir tu palabra. Presento a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que han escuchado, que han visto o que van a ver o que van a escuchar esta predicación, este mensaje. Yo te ruego que nos ayudes como iglesia, como cristianos, como hombres y mujeres que te hemos conocido a poder ayudar a otros que están leprosos, a poder sanarlos con tu ayuda, Espíritu Santo, a poder traer esa medicina, a poder traer, como hizo Naamán metiéndose 7 veces en el Jordán, podamos mostrarle tu palabra que limpia, que sana, que restaura. Y si alguno de nosotros nos hemos vuelto a contagiar de la enfermedad del pecado, tócanos, Señor, sánanos, límpianos, para que podamos seguir nuevamente siendo de testimonio para otros, que cuando nos vean puedan decir, este hombre, esta mujer era un pecador, era un leproso, y mira, ahora está limpio, no tiene secuelas, y es porque Cristo lo ha tocado, porque Cristo lo ha sanado. Yo te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, hermanas, ha sido un placer, una bendición, como siempre, compartir la palabra de Dios con vosotros. Os mandamos un fuerte abrazo y si Dios lo permite, estaremos compartiendo el próximo sábado nuevamente en la iglesia, en el hotel La Palabra, y aquí os dejamos ahora con la intercesión. Os queremos mucho, cuidaros, bendiciones. Hola,
Iglesia, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esa palabra hermosa, una palabra que nos invita a reflexionar, ¿no? A mirar nuestro interior, nuestra vida, cómo está delante de Dios. Gracias al pastor por esa palabra, muy hermosa. El Señor sea quitando cualquier tipo de lepra, algo de pecado en nuestra vida, para poder ser olor fragante delante de Él. Bueno, iglesia, ahora vamos a comenzar la intercesión, vamos a orar. Yo te pido que me ayudes ahí donde tú estés, pues que me ayudes a orar, a clamar, a pedir al Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Así que te pido que ahí donde estemos, pues limpiemos nuestro rostro. Vamos a comenzar a orar y a clamar en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo de intercesión, ponemos este tiempo de Espíritu Santo, ayúdanos a clamar, a orar, a pedir, conforme a la voluntad del Padre. Te pedimos que tomes control de todo, en el nombre de Jesús. Padre, tenemos delante de ti la necesidad de la hermana Juana. Hermana Juana pide oración por su familiar, un familiar que tiene cáncer, ha ingresado y está muy delicado. No reconoce a las personas, es una situación muy dura para la hermana Juana. Y le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para que te traiga sanidad en la vida de esta persona y también que fortalezca el corazón de la hermana Juana y de su familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Que estés bueno y para siempre su misericordia. Padre, también seguimos orando por la hermana Elizabeth, ella también pide sanidad. Pedimos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, por mi hermana Elizabeth, también por el padre de mi hermana Beriguet, que está también ingresado en el hospital. Pedimos, Padre, ese milagro en el nombre de Jesús, sanidad para estas personas. También oramos por un derrame facial a la hermana Lucía, una persona que se llama Lucía, tiene un derrame facial. También, Padre, pedimos en el nombre de Jesús sanidad para mi hermana, que está restaurando esa cara, tratando de todo lo que esté mal, todo lo que esté en su cuerpo molestando. Pedimos sanidad en el nombre de Jesús. También seguimos orando por la hermana Germania, tiene cáncer. Padre, sabemos que para usted nada es imposible. Padre, sabemos que usted es el que le da la sabiduría, la ciencia para hacer la medicina, sabemos que el poder viene de usted. Por eso rogamos en el nombre de Jesús, que ponga esas manos, es un milagro, Padre, en la vida de esta persona que tiene cáncer. En el nombre de Jesús, fortalezca su corazón, que en medio de esta situación que pueda ver tu mano, tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, también seguimos orando por la paz en Colombia. Padre, usted conoce la situación que está pasando en ese país. Padre, rogamos en el nombre de Jesús. La misericordia, Padre, que venga teniendo paz en nuestros corazones, Padre. Y lo más importante, que en medio de todo lo que pasando en tu iglesia, permanezca firme y fortalece tu iglesia en esos lugares, a tu pueblo, a cada hermano, a cada persona que está ahora mismo a lo mejor decidiendo por tu país, Padre. Pedimos esa fortaleza en el nombre de Jesús, Padre, y que tome el control del gobierno de Colombia, del presidente, de los ministros, de cada delegado, Padre, para que puedan, Señor, poner las cosas en orden, Padre. Ponemos todo en tu mano, el país de Colombia está en tus manos, Padre. Rogamos esa paz, esa misericordia en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, porque para usted nada es imposible. Seguimos orando también por Eugenia y Miguel González, por sanidad y por conversión. También por Jorge y Natalia, también por sanidad del COVID. Padre,
seguimos orando y no nos vamos a cansar de orar, de interceder, Padre, para que usted, Señor, tenga misericordia y haga ese milagro, ese toque especial, Padre. Señor, pedimos sanidad para estas personas que la están pasando mal, Padre, por el COVID, por cáncer. En el nombre de Jesús, también están pidiendo por conversión. Espíritu Santo, rogamos en el nombre de Jesús que esté llegando a esa persona que están pidiendo por conversión, para que toque ese corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También seguimos dándote, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque hemos visto respuesta en medio de estas situaciones, en medio de estas intercesiones. Gracias porque has podido, Señor, el hermano Litri conseguir ese piso que necesitaba, esa vivienda. También hay hermanos que han dado testimonio de esa sanidad, Padre. Por eso no nos vamos a cansar de orar y de seguir clamando, intercediendo por nuestras necesidades. También seguimos orando, intercediendo por los papeles, de un familiar de la hermana Ruth, unos documentos que necesita para poder traer de la seguridad social de su país. Padre, ponemos en tus manos esta petición de la hermana Ruth, de este documento, de todo lo que ella necesita. Padre, sabemos que usted es nuestro abogado, usted es el que intercede, Padre, usted es el que hace las cosas conforme a su voluntad. Tenemos esta necesidad en sus manos, Padre, de la hermana Ruth, Padre, que ella pueda tener esta paz, esa seguridad en su corazón. Usted lo hará conforme a su voluntad y conforme a su tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que pongas esa paz en su corazón, que esos papeles vendrán en camino. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque tú es bueno y para siempre, siempre es su misericordia. Seguimos orando por Pedro Llorek, que tiene cáncer. Lo operaban este jueves al hermano. Padre, ponemos la recuperación por mi hermano para que usted, Padre, vaya consolando en este tiempo y vaya fortaleciendo su vida, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando, también aquí piden por conversión, por Rosemary, conversión, y por Mirna, por su salud y conversión. Padre, están pidiendo, Padre, estas personas que oremos por conversión y por salud. Padre, lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para que usted ponga, Señor, primero esa sanidad espiritual, también esa sanidad física. Y lo más importante, que tengan ese encuentro con usted, que tengan ese encuentro con el mensaje de la cruz, donde hay misericordia, hay perdón de pecado. Padre, ponemos las vidas de estas personas en tus manos, en el nombre de Jesús. Te alabamos porque usted es bueno, para siempre es su misericordia. Te damos gracias, Padre. Seguimos orando por Juan. Él tiene cáncer de páncreas. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que usted, Padre, tome el control de esta situación, de esta enfermedad, que Juan, en medio de este proceso, pueda ver tu mano. También están orando por conversión. Padre, oramos por conversión de Juan para que tenga misericordia, Padre, de su vida y él pueda llegar a los pies de la cruz. Oramos por su vida en el nombre de Jesús y por esa conversión y por esa sanidad, Padre. Damos gracias, Padre, porque para siempre su misericordia. Estamos orando por Elisa Cáceres, por sanidad. Dice aquí el hermano, Dios tiene la última palabra. Es verdad. Dios tiene la última palabra. Se hará su voluntad, y en su voluntad y su deseo es de sanar. Primeramente nuestro interior, pero también físicamente. Así que, Padre, ponemos la petición de sanidad en el nombre de Jesús, para que usted, Señor, haga ese toque especial, ese milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, porque para siempre es su misericordia.
Seguimos orando por Miguel, por una rápida recuperación. Miguel ha sido intervenido, no ha sido de alguna dolencia, pero él pide en este proceso de recuperación, pues que el Señor lo está ayudando y fortaleciendo. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que usted esté fortaleciendo a Miguel en este tiempo de recuperación. Pedimos fortaleza en el nombre de Jesús, que fortalezca su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Padre, porque para siempre es su misericordia. Seguimos orando por Jorge Santo. Él tiene ansiedad y también piden por conversión. Padre, presentamos a Jorge Santo en el nombre de Jesús para que usted, Padre, tenga misericordia de su vida, Padre, y que pueda tener una conversión hacia ti, Padre. Espíritu Santo, rogamos por su vida para que usted, Señor, Espíritu Santo, toque su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos y te damos gracias, Padre. Seguimos orando por Narciso Sigue. Él está con problemas de droga, alcohol, piden por sanidad y por conversión. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de usted, Padre, usted ya conoce a Narciso, el problema, las ataduras, como estamos hablando, como el pastor habló en el mensaje, que las ataduras son algo como la lepra, ¿no? Algo que va destruyendo al ser humano. Ponemos a Narciso delante de usted, Padre, para que tenga misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, para que toque ese corazón, que pueda abrir él su corazón y pueda tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso, con ese mensaje de la cruz, donde nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Padre, por favor, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, que toques su corazón, que salgas al encuentro, que puedan romper toda atadura de drogas, de alcohol, en el nombre de Jesús, Padre. Ponemos, Señor, la mano, ponemos la vida de Narciso en tus manos y también de sus familiares para que fortalezca su vida y sigan intercediendo por su vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, seguimos orando piden también por sanidad, salud, Karen Toala. También, Padre, ponemos a Karen delante de usted, Padre, para que usted, Señor, sea, Señor, ayudándola, Señor, en este proceso y poniendo esa mano de sanidad en su vida. Ella pide por sanidad. Padre, seguimos orando. Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos orando también por el hijo de la hermana Juana, por Efraín, Padre, para que él pueda tener una conversión, un encuentro real, Padre, con usted. Cuando tiene ese encuentro real, Padre, lo digo por experiencia. Ya no somos iguales, somos diferentes, Padre. Ponemos la vida de Efraín, Padre, para que tenga misericordia, Padre, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en su vida. En el nombre de Jesús rogamos por Efraín. Te damos gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia es inmensa, nunca se acaba. Seguimos también orando por sanidad, por honor. Uraíz pide sanidad a nuestra hermana Leonor. Padre, en el nombre de Jesús, usted conoce la enfermedad que ella está pasando ahora. Ella pide ese milagro. Nosotros oramos, lo rogamos, lo suplicamos, lo pedimos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, sanidad para esta persona, Padre. Te lo pedimos, Padre, de todo corazón. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que lo hará conforme a su voluntad. Damos gracias porque para siempre, siempre es su misericordia. Padre, seguimos orando, Padre, por la paz en Israel, en Jerusalén, ese conflicto que hay ahora con Gaza, con todo lo que se está levantando, Padre. Oramos por Israel, Señor, la bendecimos, Señor, es la niña de tus ojos, bendecimos a la promesa de Abraham, Señor, pero, Señor, oramos para que traiga paz, Padre,
que tenga también misericordia, Señor, por toda la situación que está pasando, Señor. También oramos aún por sus enemigos, Padre, para que tengan ese encuentro también con usted, Padre, puedan ver a ese Dios grande en amor, en misericordia y en poder. Ponemos esta situación en tus manos, Padre. Sabemos que están ahora mismo dándose misiles, hay muerte, hay dolor, Padre. Le rogamos tu misericordia, Padre. Bendecimos Israel, Jerusalén, amamos, Padre. También oramos y rogamos para que tome el control, ponga esa paz, Padre. También pueda llegar la luz del Evangelio a estos enemigos de Israel, Padre, porque su amor y su misericordia es eterna, Padre. Le damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque usted es bueno, Señor. Le damos gracias, 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 gracias. Seguimos orando también, Padre, por Pedro Lloret, operan por una recuperación y una conversión. Te damos gracias, Padre, porque tu amor y su misericordia no se acaba, no se acaba, Padre, no se acaba. Gracias, Señor. Seguimos orando por Alfonso Núñez, que tiene un cáncer en la próstata. Ahora está ingresado, Padre. Lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús, Padre. Sanidad para mi hermano, Padre. Fortalezca su vida, su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a Alfonso Núñez, Padre, que pueda tener ese toque especial y ese milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, porque hemos visto esta mañana una misericordia nueva, una oportunidad nueva que nos da de volvernos de todo corazón a usted, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. También, Señor, ponemos, Señor, este comienzo de semana, hermano, Señor, ayúdanos, Padre, a andar, Señor, con ese temor, Padre, de no querer ofender, de no querer, Señor, conquistar al Espíritu Santo. Ayúdanos durante esta semana, Padre, tome el control de todo, Señor, Padre, y todo lo que nos ha hablado, Padre, ayer y hoy, Padre, por medio de las prédicas, ayúdanos a guardarlos en nuestros corazones, pero también a vivirlos, Señor, en ese temor, aparte de nosotros, como dijeron ayer, toda fornicación, toda cosa que contamine nuestro cuerpo. Así mismo, cada cosa que el mundo nos pueda contaminar de pecado, Padre, así como la lepra, Señor, como fue el mensaje de hoy, Padre, una nueva oportunidad de poder sacar todo lo que estorba nuestra vida. Le damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos cada matrimonio, cada familia de la iglesia, Padre, los hijos de nuestros hermanos, Padre, cada ministerio de la iglesia, jóvenes, adultos, Padre, para que usted, Señor, tenga el control de su vida, Padre. También, Señor, al cuerpo ministerial de la iglesia, a los pastores, a Concho, Pastor Gaby, Señor, fortalécelos cada día, Señor, y así mismo por cada miembro del cuerpo ministerial pastoral de la iglesia, Padre. Le damos gracias, Señor. Padre, todo está en tus manos, Señor. Guárdanos, Señor, durante la semana. Le damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios les bendiga.